Bajé a mi terraza una mañana y encontré una pared nueva. Una pared, que no era mía, que la construyó mi vecino de al lado mientras yo dormía. Les juro que pensé que estaba soñando, que me había despertado mal, que todavía traía el sueño encima, que mi cerebro no había conectado bien con la realidad. Pero no, ahí estaba. Ladrillos rojos, mezcla fresca, el olor a cemento húmedo inundando el aire de la mañana. Una construcción que no existía cuando me fui a dormir a las 11 de la noche. Una pared que apareció como por arte de magia en mi propiedad privada. Me llamo Andrés, tengo 48 años, soy contador. Llevo 20 años trabajando en el mismo despacho, 12 años casado y 10 años viviendo en este departamento. 10 años tomando mi café cada mañana en esta terraza. 10 años viendo el amanecer desde esta esquina privilegiada del edificio. 10 años pagando mi hipoteca religiosamente el día primero de cada mes. Y en una sola noche, un vecino decidió que mi terraza también era suya. Esa mañana del sábado, a las 7:45, bajé como siempre con mi taza de café americano. El cielo estaba despejado, ese azul limpio de la Ciudad de México cuando no hay contaminación. Abrí la puerta corrediza que da a la terraza y me quedé congelado. Literalmente congelado. Con la taza a medio camino de mi boca, sin poder procesar lo que mis ojos estaban viendo. Había una pared, de aproximadamente 1,20 m de alto, construida con tabique rojo, que avanzaba desde el límite de la propiedad de mi vecino hacia adentro de mi terraza. Y cuando digo hacia adentro, no estoy exagerando. La construcción invadía por lo menos 2 metros de mi espacio. 2 metros, casi el 20% de mi terraza completa. Del otro lado de esa pared, escuché voces, risas, el sonido metálico de una pala golpeando contra un bote de mezcla. Y entonces lo vi, a Guillermo, mi vecino del departamento de junto, de pie, con las manos en la cintura, supervisando a 2 albañiles que seguían colocando ladrillos como si fuera lo más normal del mundo. Me acerqué, sentí el corazón latiéndome en las sienes, las manos me temblaban, no de miedo, de rabia, de una rabia que jamás había sentido en mi vida. ¿Qué demonios estás haciendo?, le dije. No grité, todavía no, pero mi voz salió ronca, grave, con un tono que ni yo mismo reconocí. Guillermo volteó a verme con una sonrisa, como si me estuviera saludando en el pasillo del edificio, como si no estuviera literalmente robándome mi propiedad. Ampliación, me dijo. Necesito más espacio en mi departamento. Mi terraza es muy pequeña, ya sabes, y esta área estaba desperdiciada. Desperdiciada. Mi terraza, el lugar donde desayuno cada mañana, donde mi esposa tiene sus plantas, donde mi hijo hace la tarea cuando el clima está bueno. Desperdiciada. ¿Y quién te dio permiso de construir en mi terraza?, le pregunté. No es tu terraza, me respondió sin inmutarse. Es terraza compartida del edificio, área común, todos tenemos derecho. Les voy a ser honesto, en ese momento sentí que me iba a dar algo, un infarto, un derrame, algo, porque la audacia de este hombre no tenía límites. Pero me contuve, respiré profundo, y le dije muy claramente que estaba completamente equivocado, que esa terraza era propiedad privada, que venía especificado en mis escrituras, que la había pagado como parte de mi departamento. Guillermo se encogió de hombros. Eso es cuestión de interpretación, me dijo, y siguió supervisando a sus albañiles. Si esta historia ya les está haciendo hervir la sangre, espérense, porque esto apenas empezaba. Si les gustan las historias donde la gente recibe lo que se merece, suscríbanse al canal y activen la campanita, porque lo que le pasó a Guillermo al final de todo esto vale cada segundo de esta historia. Déjenme contarles un poco de contexto para que entiendan bien la situación. Vivo en la Colonia del Valle, aquí en la Ciudad de México. Un edificio de 6 pisos construido en los años 90. Nada lujoso, pero bien mantenido. Un fraccionamiento vertical, de esos donde todos se conocen, donde hay junta de vecinos cada 3 meses, donde el administrador cobra las cuotas de mantenimiento religiosamente y donde, en general, la convivencia había sido bastante civilizada. Hasta que llegó Guillermo.
Mi departamento está en la planta baja. Sí, planta baja. Mucha gente cree que los departamentos de planta baja son los peores, pero el mío tiene una ventaja enorme. Una terraza privada de aproximadamente 35 metros cuadrados. Una terraza que da hacia el jardín interior del edificio, con vista a los árboles, protegida del ruido de la calle. Una terraza que fue la razón principal por la que compramos este departamento hace 10 años. Cuando firmamos las escrituras ante notario, el licenciado nos explicó todo con lujo de detalle. El departamento incluía la terraza como propiedad privada anexa, no como área común, no como espacio compartido, como propiedad privada. Igual que la cocina, igual que las recámaras, igual que el baño, mía, de mi familia, de nadie más. Mi esposa Patricia y yo invertimos tiempo y dinero en hacer de esa terraza nuestro pequeño refugio. Pusimos piso de loseta antiderrapante, instalamos una pérgola de madera para dar sombra, Patricia llenó una esquina de macetas con sus plantas favoritas, helechos, suculentas, un par de limoneros enanos que dan los limones más ácidos y deliciosos que han probado, compramos una mesa de jardín con 4 sillas donde desayunamos los domingos, pusimos luces de Navidad que dejamos todo el año porque nos gusta el ambiente que dan por las noches. Esa terraza era nuestro espacio, nuestro respiro, el lugar donde Patricia tomaba su café antes de irse al hospital donde trabaja como enfermera, el lugar donde yo revisaba mis pendientes del despacho mientras escuchaba a los pájaros cantar, el lugar donde mi hijo Emiliano, de 11 años, hacía sus proyectos de la escuela cuando necesitaba espacio. Era nuestro hogar extendido, nuestra paz. Guillermo llegó al edificio hace 3 años. Compró el departamento de junto, que también está en planta baja, pero del otro lado del edificio. Su departamento tiene una terraza mucho más pequeña, como de 10 metros cuadrados. Una terraza que da hacia la calle, con vista al estacionamiento. No es lo mismo, claro. Pero eso no es mi culpa. Él compró lo que compró. Yo compré lo que compré. Al principio la relación era cordial. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo está la familia? Lo normal entre vecinos. Guillermo es ingeniero civil, trabaja en una constructora, tiene como 52 años, divorciado, vive solo. Un tipo que siempre me pareció un poco arrogante, pero nada fuera de lo común. Nada que me hiciera pensar que un día iba a intentar robarme mi propiedad. El primer indicio de problemas fue hace aproximadamente un año. Guillermo tocó a mi puerta un domingo por la mañana. Me dijo que quería proponerme algo, que había notado que mi terraza era muy grande y que la suya era muy pequeña, que si no me interesaba hacer un intercambio, que él me cedía parte de su terraza a cambio de que yo le cediera parte de la mía. Le dije que no, gracias, que estaba muy a gusto con mi terraza como estaba, que no me interesaba ningún intercambio. Guillermo insistió. Me dijo que él podría pagar algo adicional, que podríamos llegar a un arreglo económico, que al final todos ganaríamos. Volví a decir que no, amablemente, pero firme. No, gracias, no me interesa. Y ahí debí haber visto la señal de alarma, porque la cara que puso Guillermo en ese momento fue de todo menos amable. Fue una expresión de frustración contenida, de alguien que no está acostumbrado a que le digan que no. Pero lo dejé pasar. Pensé que lo había entendido. Pensé que el tema estaba cerrado. Gran error. Durante los siguientes meses, Guillermo empezó a hacer comentarios en las juntas de vecinos sobre las terrazas del edificio. Decía que era injusto que algunos departamentos tuvieran terrazas tan grandes, mientras otros tenían espacios mínimos, que el edificio debería redistribuir las áreas comunes de manera más equitativa, que todos pagábamos las mismas cuotas de mantenimiento, pero no todos teníamos los mismos beneficios. Yo lo corregía cada vez, le recordaba que las terrazas privadas no eran áreas comunes, que cada quien había comprado lo que había comprado, que las escrituras eran claras, pero Guillermo seguía con su discurso, como si repitiendo la misma mentira suficientes veces pudiera convertirla en verdad. Patricia me decía que no le hiciera caso, que Guillermo era un frustrado que no sabía perder, que tarde o temprano se le pasaría. Yo quería creerle, quería pensar que esto era solo la necedad de un vecino conflictivo que eventualmente entendería la realidad. Nunca pensé que llegaría tan lejos. ¿Alguien más ha tenido un vecino así de terco? ¿Alguien que simplemente no acepta un no por respuesta? Cuéntenme en los comentarios. Quiero saber que no soy el único.
Esa mañana del sábado, después de encontrar la pared, lo primero que hice fue documentar todo. Saqué mi teléfono y tomé fotos desde todos los ángulos. La pared vista desde mi terraza, la pared vista desde el jardín, Guillermo y sus albañiles trabajando, la mezcla fresca, los ladrillos apilados, todo, cada detalle. Patricia bajó cuando escuchó el ruido. La expresión de su cara cuando vio lo que estaba pasando fue exactamente la misma que yo había tenido. Incredulidad total, como si el mundo de pronto hubiera dejado de tener sentido. Esto es ilegal, me dijo. Esto tiene que ser ilegal. Claro que es ilegal, le respondí, y vamos a detenerlo. Llamé al administrador del edificio, don Roberto, un señor de 70 años que lleva administrando este condominio desde que se construyó. Le expliqué la situación lo más calmado que pude. Le dije que Guillermo estaba construyendo una pared que invadía mi terraza privada, que necesitaba que viniera inmediatamente. Don Roberto llegó en 20 minutos. Vive a 3 cuadras del edificio. Cuando vio la construcción, se le desencajó la cara. «¿Pero qué está pasando aquí?», le dijo a Guillermo. «¿Quién autorizó esta obra?». Guillermo, con la misma actitud arrogante de siempre, le respondió que no necesitaba autorización de nadie, que estaba ampliando su propia terraza, que las terrazas eran áreas comunes del edificio y que él tenía tanto derecho como cualquiera a utilizarlas. Don Roberto lo interrumpió. «Señor Guillermo, las terrazas de planta baja son propiedad privada, vienen especificadas en las escrituras de cada departamento. Usted no puede construir en terreno ajeno». Guillermo se molestó, empezó a levantar la voz, dijo que eso era mentira, que él había revisado el reglamento del condominio y que no decía nada de terrazas privadas, que todo era área común. Don Roberto sacó su teléfono y empezó a hacer llamadas. Habló con el abogado del edificio, le explicó la situación. El abogado confirmó lo que todos sabíamos. Las terrazas de planta baja son propiedad privada. Cualquier construcción en ellas sin autorización del dueño constituye invasión de propiedad. «Le exijo que detenga esta obra inmediatamente», le dijo don Roberto a Guillermo, «y le advierto que si continúa, el condominio tomará acciones legales». Guillermo se rió, literalmente se rió. Me miró directamente a los ojos y me dijo que esto no se iba a quedar así, que él tenía derechos, que me iba a arrepentir de haberle negado un trato justo. Los albañiles dejaron de trabajar. Don Roberto les pidió que se retiraran. Les explicó que estaban participando en una construcción ilegal y que podrían tener problemas. Los albañiles, que obviamente no querían meterse en broncas, recogieron sus herramientas y se fueron. Guillermo se quedó ahí parado, furioso, viendo cómo su gran plan se desmoronaba. Por un momento pensé que el problema estaba resuelto, que el susto había sido suficiente, que Guillermo entendería que no podía hacer lo que le diera la gana. Pero no conocía a Guillermo. El lunes por la mañana, a las 7 de la mañana, me despertó el ruido de construcción. Pico, martillo, pala contra cemento. Bajé corriendo a la terraza y allí estaban, otros 2 albañiles diferentes, continuando la obra donde la habían dejado el sábado, y Guillermo, supervisando, con una sonrisa de satisfacción en la cara. «Les advertí», me dijo, «esto es cuestión de interpretación, y yo interpreto que tengo derecho a este espacio». En ese momento entendí algo fundamental. Guillermo no era solo un vecino conflictivo, Guillermo era un sociópata, alguien completamente desconectado de la realidad. Alguien que creía genuinamente que podía imponer su voluntad sobre los demás sin consecuencias. Y la única forma de detenerlo era con la fuerza de la ley. ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi situación? Déjenme sus opiniones en los comentarios, porque yo les confieso que en ese momento tuve que respirar muy profundo para no hacer algo de lo que me arrepintiera. Lo primero que hice fue llamar a la policía. Marqué al número de emergencias y reporté una invasión de propiedad privada en curso. Me dijeron que mandarían una patrulla. Mientras esperaba, seguí documentando. Más fotos, más videos, los albañiles trabajando, Guillermo dando instrucciones, la pared creciendo centímetro a centímetro hacia mi terraza. La patrulla llegó 40 minutos después. 2 oficiales que claramente no tenían ni idea de qué hacer con una situación así. Les expliqué todo, les mostré las fotos del sábado, les dije que esta era la segunda vez que Guillermo intentaba construir en mi propiedad. Los oficiales hablaron con Guillermo, él les mostró un documento, dijo que era su escritura de propiedad, que ahí decía que las terrazas eran áreas comunes. Los oficiales se confundieron, me dijeron que esto parecía un tema civil, no penal, que no podían detener la obra sin una orden judicial, que me recomendaban buscar un abogado. Me dieron un número de folio por el reporte y se fueron. Guillermo me miró con expresión de triunfo. «Te lo dije», me dijo, «no puedes hacer nada». Pero se equivocaba.
Claro que podía hacer algo, y lo iba a hacer. Esa misma mañana llamé a la administración del condominio para convocar una asamblea extraordinaria de vecinos. El reglamento interno dice que cualquier propietario puede solicitar una asamblea extraordinaria si hay un tema urgente que afecte la convivencia del edificio, y esto claramente calificaba. Don Roberto programó la asamblea para el miércoles por la noche. Mandó avisos a todos los departamentos. El tema de la agenda era uno solo: construcción no autorizada en terraza privada. Posible invasión de propiedad. Durante esos 2 días, la construcción continuó. Guillermo trabajaba desde temprano hasta que oscurecía. La pared ya tenía casi 2 metros de alto. Ya no solo invadía mi terraza, la dividía. Literalmente me estaba quitando un pedazo de mi propiedad. Patricia estaba furiosa. Quería bajar y enfrentarlo directamente. Quería gritarle. Quería amenazarlo. Le pedí que se calmara. Le dije que la mejor venganza sería legal, que íbamos a hacer las cosas bien, que al final Guillermo iba a pagar por todo esto. Mi hijo Emiliano no entendía qué estaba pasando. Tenía 11 años. Para él, la terraza era el lugar donde jugaba con sus amigos los fines de semana, el lugar donde armaba sus rompecabezas de 1000 piezas. De pronto había una pared ahí. De pronto su espacio se había reducido. Me preguntaba por qué el señor Guillermo estaba construyendo en nuestra casa. No supe qué decirle. ¿Cómo le explicas a un niño de 11 años que hay adultos que simplemente no respetan las reglas? Que hay personas que creen que pueden tomar lo que quieran sin consecuencias. Le dije que no se preocupara, que papá iba a arreglar todo. La asamblea del miércoles fue un circo. Llegaron casi todos los vecinos. 24 departamentos y vinieron representantes de 22. Todos querían ver el drama, todos querían opinar. Don Roberto presidió la reunión desde su escritorio en la oficina de administración. Empecé yo, presenté las fotos, mostré las mediciones que había hecho. La pared invadía exactamente 2 metros con 35 centímetros de mi terraza. Leí el artículo de mis escrituras donde se especificaba claramente que la terraza era propiedad privada anexa a mi departamento. Mostré el plano original del edificio donde se veían los límites de cada propiedad. Luego habló Guillermo, y aquí es donde la cosa se puso interesante. Guillermo llegó con un folder lleno de papeles. Dijo que había contratado a un abogado, que su abogado había revisado el caso y había encontrado irregularidades en las escrituras originales del edificio, que según su interpretación, las terrazas de planta baja deberían haber sido registradas como áreas comunes, que el notario que escrituró los departamentos había cometido un error, que él, Guillermo, estaba dispuesto a llevar el caso hasta las últimas consecuencias para corregir esa injusticia histórica. Injusticia histórica, así lo llamó, como si mi terraza fuera territorio colonizado que él venía a liberar. Algunos vecinos empezaron a murmurar. La señora del 5º piso, doña Carmen, levantó la mano y preguntó si esto significaba que las cuotas de mantenimiento de los departamentos con terraza deberían ser más altas. Otro vecino, don José del 4º piso, dijo que él siempre había pensado que era injusto que algunos tuvieran terraza y otros no. De pronto, la asamblea se había convertido en un debate sobre equidad en el edificio. Guillermo había logrado desviar la conversación de su invasión de propiedad hacia un tema filosófico sobre la distribución del espacio. Pero yo estaba preparado. Levanté la mano y pedí la palabra. Le recordé a todos los presentes un hecho fundamental. Cada quien compró el departamento que compró. Cada quien pagó el precio que pagó. Los departamentos con terraza costaron más que los departamentos sin terraza. Yo pagué casi 300.000 pesos más por mi departamento precisamente porque incluía la terraza. Guillermo pagó menos por el suyo porque su terraza era más pequeña. Eso no es injusticia, eso es mercado inmobiliario. Y luego hice la pregunta que nadie esperaba. Si lo que dice Guillermo, le dije a la asamblea, si las terrazas deberían ser áreas comunes, entonces todos los que tenemos terraza privada deberíamos recibir un reembolso por lo que pagamos de más. ¿Están dispuestos a aportar para ese reembolso? Silencio absoluto. Doña Carmen, que hace un minuto estaba del lado de Guillermo, de pronto ya no opinaba. Don José, que hablaba de injusticias, de pronto miraba hacia otro lado. Porque aquí está la verdad que nadie quiere escuchar. A la gente le encanta hablar de equidad cuando no les cuesta nada. Pero cuando tienen que poner dinero, de pronto la equidad ya no es tan importante. La votación fue abrumadora. 18 votos a favor de ordenar la demolición inmediata de la construcción de Guillermo. 4 abstenciones. 0 votos en contra. Ni siquiera Guillermo votó por sí mismo.
Don Roberto redactó el acta de la asamblea. Le dio a Guillermo un plazo de 15 días para demoler la pared y restaurar mi terraza a su estado original. Si no cumplía, el condominio tomaría acciones legales. Guillermo se levantó furioso. Dijo que esto era una conspiración, que todos estaban en su contra, que él tenía derechos y que nadie iba a quitárselos. Salió dando un portazo. Pensé que tal vez ahora sí había entendido, que la presión de todo el edificio sería suficiente para hacerlo entrar en razón. Me equivoqué otra vez. Si esta historia los está haciendo enojar tanto como me enojó a mí vivirla, denle like al video, que el algoritmo sepa que estas historias les interesan. Pasaron los 15 días. Guillermo no demolió nada. De hecho, terminó la pared, le puso acabado, la pintó de blanco, instaló una puerta de metal del lado de su terraza para poder acceder al espacio que me había robado. Una puerta, en mi terraza, sin mi permiso. Para este punto, yo ya había consultado con 3 abogados diferentes. Todos me dijeron lo mismo. Mi caso era sólido, las escrituras eran claras. Guillermo no tenía ningún fundamento legal para su invasión. Pero también me advirtieron que el proceso legal podría ser largo y costoso, que Guillermo podría apelar, que podría alargar el juicio durante meses o incluso años. Y aquí es donde tomé una decisión que cambió todo. Contraté a Marta, una abogada especializada en litigios inmobiliarios. Me la recomendó un colega del despacho que había tenido un problema similar con un vecino hace años. Marta tenía fama de ser agresiva, de no dejar ningún cabo suelto, de agotar todas las vías legales disponibles hasta conseguir resultados. Nuestra primera reunión fue en su oficina en la colonia Roma, un espacio pequeño lleno de libros de derecho y folders de casos. Marta revisó toda mi documentación, las escrituras, las fotos, las actas de las asambleas, el reporte policial, todo. Después de una hora de revisión, me miró y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Andrés, me dijo, tu caso es ganador. Pero ganar en tribunales no es suficiente. Tenemos que hacer que le duela tanto a tu vecino que nunca se le ocurra volver a intentar algo así. Y para eso vamos a usar todas las herramientas disponibles. Le pregunté a qué se refería. Me explicó que había múltiples frentes de ataque. Primero, la demanda civil por invasión de propiedad. Esa era la obvia. Pero también podíamos presentar una denuncia ante la alcaldía por construcción sin licencia, otra ante protección civil por posibles riesgos estructurales, una queja ante el Colegio de Ingenieros si Guillermo había usado su título profesional para avalar la construcción, y una demanda adicional por daños y perjuicios que incluyera no solo el costo de la demolición, sino también compensación por el tiempo que llevaba sin poder usar mi terraza completa. No vamos a dejar piedra sin mover, me dijo Marta. Tu vecino va a desear nunca haberse metido contigo. Y así empezó la batalla. La primera movida fue la denuncia ante la alcaldía Benito Juárez. Marta preparó un escrito detallando la construcción no autorizada. Adjuntamos fotos con fecha y hora, copia de las escrituras, acta de la asamblea del condominio. Todo perfectamente documentado. La alcaldía mandó un inspector en menos de una semana. Un señor de unos 60 años con cara de haber visto de todo. Revisó la construcción, tomó mediciones, pidió ver los permisos de obra. Obviamente Guillermo no tenía ninguno. El inspector levantó un acta de infracción por construcción sin licencia municipal. Le dio a Guillermo 30 días para presentar los permisos correspondientes o enfrentar una orden de demolición. Guillermo estaba furioso. Vino a tocar a mi puerta esa misma noche. Le dije a Patricia que no abriera, que cualquier comunicación tenía que ser a través de abogados. Guillermo gritó durante 10 minutos en el pasillo. Dijo que yo estaba arruinándole la vida, que esto era venganza personal, que me iba a arrepentir. Grabé todo. El video de la cámara de seguridad del edificio más una grabación de audio desde mi teléfono. Marta dijo que podría servir para una denuncia adicional por amenazas si la situación escalaba. La segunda movida fue la demanda civil. Marta la presentó ante el Juzgado Civil de la Ciudad de México. Demandamos a Guillermo por invasión de propiedad privada. Pedimos la demolición inmediata de la construcción ilegal. Pedimos compensación por daños y perjuicios equivalentes al valor del espacio invadido más los gastos legales. Pedimos una orden judicial que prohibiera a Guillermo cualquier construcción futura en o cerca de mi propiedad. El juzgado admitió la demanda y citó a Guillermo a comparecer. Y aquí es donde Guillermo cometió el error más grande de su vida. No se presentó. Creyó que podía ignorar la citación judicial. Creyó que si simplemente no aparecía, el problema desaparecería. Creyó que era más listo que el sistema. No lo era.
Cuando un demandado no comparece a una citación judicial sin justificación, el juez puede declarar la confesión ficta. Básicamente significa que se asumen como ciertos todos los hechos alegados por el demandante. Guillermo, por no presentarse, había aceptado tácitamente todo lo que yo decía en mi demanda. Marta me llamó emocionada cuando se enteró. Andrés me dijo, este tipo se acaba de dar un balazo en el pie, tenemos vía libre. Para todos los que están lidiando con vecinos difíciles en este momento, no están solos. Sigan documentando todo, sigan haciendo las cosas por la vía legal, porque al final la ley funciona. Toma tiempo, pero funciona. El fallo del juez llegó 8 semanas después de la demanda inicial. Era todo lo que habíamos pedido y más. Primero, el juzgado ordenó la demolición inmediata de la construcción ilegal. Guillermo tenía 30 días para derribar la pared y restaurar mi terraza a su estado original. Si no lo hacía, la autoridad ejecutaría la demolición y le pasaría la factura. Segundo, el juzgado ordenó a Guillermo pagar una compensación por daños y perjuicios de 75,000 pesos mexicanos. Esto incluía el costo estimado de las reparaciones a mi terraza, la pérdida de uso durante los meses que duró el conflicto y una compensación adicional por el estrés y las molestias causadas. Tercero, el juzgado ordenó a Guillermo pagar las costas legales del proceso que sumaban otros 35,000 pesos. Cuarto, el juzgado emitió una orden permanente prohibiendo a Guillermo cualquier construcción que afectara mi propiedad o las áreas comunes del edificio sin autorización previa del condominio y del propietario afectado. Total de la factura para Guillermo hasta ese momento, 110,000 pesos. Pero eso no era todo. Paralelamente, la alcaldía había procesado su propia denuncia por construcción sin licencia. El veredicto llegó casi al mismo tiempo que el del juzgado civil. Guillermo era encontrado culpable de violar el reglamento de construcción de la Ciudad de México. La multa administrativa era de 80,000 pesos. Además, la alcaldía ordenaba la demolición inmediata de la obra y establecía que si Guillermo no la ejecutaba en el plazo establecido, la autoridad lo había y le cobraría el costo más un recargo del 50%. Para quienes llevan la cuenta, el total para Guillermo ya iba en 190,000 pesos. Y todavía faltaba. El Colegio de Ingenieros también había actuado. Resulta que Guillermo sí había usado su título profesional para justificar la construcción ante los albañiles. Les había dicho que él era ingeniero civil y que sabía lo que hacía, que la obra estaba bien calculada. Esto constituía una violación ética grave. El colegio le impuso una sanción de suspensión de su cédula profesional por 6 meses. Durante ese tiempo, Guillermo no podía ejercer como ingeniero ni firmar ningún proyecto. Para un ingeniero civil que trabaja en una constructora, 6 meses sin poder ejercer significa 6 meses sin sueldo. Significa explicarle a tu jefe por qué no puedes firmar planos. Significa que todo el mundo en tu industria se entere de que te suspendieron por mala conducta profesional. La reputación de Guillermo quedó destruida. Y todavía faltaba el golpe final. Guillermo intentó apelar las sentencias. Contrató a un nuevo abogado, presentó recursos ante el Tribunal de Segunda Instancia, argumentó que había habido errores de procedimiento, que el juez tenía un sesgo en su contra, que las pruebas eran insuficientes. El tribunal rechazó la apelación en menos de 3 semanas. El fallo fue contundente. Las sentencias de primera instancia se confirmaban en todos sus términos. Además, por considerar que la apelación era frívola y sin fundamento, el tribunal condenó a Guillermo a pagar una multa adicional de 20,000 pesos por abuso del sistema judicial. Total final para Guillermo, 210,000 pesos en multas, compensaciones y costas legales, más 6 meses de suspensión profesional, más una reputación arruinada en su gremio. Y la pared, la maldita pared, tuvo que demolerla él mismo. Guillermo no tuvo dinero para contratar albañiles, había gastado todo en abogados y multas. Así que durante 3 fines de semana consecutivos lo vi desde mi ventana, solo, con un mazo, derribando ladrillo por ladrillo la construcción que tanto le había costado levantar. Cada golpe de mazo era música para mis oídos. Si creen que hice lo correcto, háganmelo saber con un like. Porque les juro que hubo momentos durante todo este proceso en los que dudé, momentos en los que me pregunté si no estaba siendo demasiado agresivo, momentos en los que Patricia me decía que tal vez debíamos dejarlo ir, que ya teníamos la sentencia, que para qué seguir presionando. Pero cada vez que tenía esas dudas, recordaba la cara de Guillermo cuando me dijo que mi terraza estaba desperdiciada. Recordaba su sonrisa arrogante mientras supervisaba a los albañiles construyendo en mi propiedad. Recordaba las noches sin dormir,
Las peleas con Patricia por el estrés, las preguntas de mi hijo sobre por qué el vecino estaba haciendo cosas malas, y me reafirmaba en mi decisión. Algunas batallas hay que pelearlas hasta el final. No por el dinero, no por el espacio, sino por el principio, por el mensaje que mandas, por el precedente que estableces. Si dejas que alguien te robe un pedazo de tu propiedad hoy, mañana te robarán otro. Si dejas que alguien viole tus derechos sin consecuencias, otros seguirán su ejemplo. Si te conformas con victorias a medias, nunca tendrás paz completa. Yo no me conformé. Y gané. Ha pasado un año desde que se demolió la pared, un año desde que recuperé mi terraza completa, un año desde que Guillermo tuvo que enfrentar todas las consecuencias de su arrogancia. Mi terraza está mejor que nunca. Patricia y yo invertimos parte de la compensación que recibimos en renovarla. Cambiamos la loseta vieja por una nueva de mejor calidad. Instalamos un sistema de riego automático para las plantas. Compramos muebles de jardín nuevos. Pusimos una fuente pequeña en una esquina que hace un sonido delicioso cuando el agua cae. Cada mañana, cuando bajo con mi café, me siento en paz. Miro el espacio que tanto me costó defender y siento orgullo. No orgullo de haber destruido a un vecino, orgullo de haber defendido lo que era mío, de haber usado el sistema a mi favor, de haber demostrado que la ley, aunque lenta, funciona. Guillermo sigue viviendo en el edificio. No sé cómo le hace. Después de todo lo que le costó este episodio, pensé que vendería su departamento y se iría. Pero ahí sigue. Supongo que no tiene dinero para mudarse tampoco. Ya no me saluda. Cuando nos cruzamos en el pasillo o en el estacionamiento, mira hacia otro lado. Camina rápido, evita el contacto visual. Es como si yo fuera un fantasma para él. Y la verdad, me parece bien. No le guardo rencor, no le deseo mal. Simplemente ya no existe en mi mundo. Es un vecino más, uno con el que no tengo ninguna relación, uno que aprendió por las malas que mi paciencia tiene límites. Los otros vecinos del edificio me tratan diferente ahora. Hay respeto. Cuando hay juntas de condominio, mis opiniones tienen peso. Cuando hay disputas entre vecinos, a veces me piden consejo. Me convertí, sin buscarlo, en una especie de figura de autoridad moral en el edificio. El vecino que no se dejó, el que peleó hasta el final, el que demostró que sí se puede. Patricia me dice que soy terco, que esta fue una batalla que consumió demasiado tiempo y energía, que hubiéramos podido usar esos recursos en otras cosas. Tal vez tiene razón, pero también me dice que está orgullosa de mí. Que admira que no me haya doblegado. Que es bueno saber que si alguien intenta meterse con nuestra familia, no nos vamos a quedar cruzados de brazos. Mi hijo Emiliano aprendió una lección importante. Aprendió que hay reglas, que las reglas importan, que cuando alguien las viola, hay consecuencias. Aprendió que su papá no es alguien que se deja intimidar, que cuando algo es justo, vale la pena pelear por ello. Esas son lecciones que ninguna escuela te enseña, lecciones que solo la vida te da. Y yo aprendí algo también. Aprendí que la preparación lo es todo. Si yo no hubiera documentado cada paso de este proceso, si no hubiera guardado cada foto, cada video, cada acta, cada recibo, probablemente el resultado hubiera sido diferente. Los papeles importan, la evidencia importa, la memoria es frágil, pero los documentos son eternos. Aprendí que el sistema legal, aunque imperfecto, funciona. Sí, es lento, sí, es caro, sí, es frustrante. Pero al final, si tienes la razón y la paciencia para demostrarlo, prevalecerás. La justicia existe, solo hay que saber buscarla. Aprendí que algunas personas simplemente no entienden el no. No es que sean malvadas, no es que sean estúpidas, es que viven en una realidad alternativa donde sus deseos son más importantes que los derechos de los demás. Y la única forma de hacerles entender es con consecuencias reales. Conversaciones no sirven, súplicas no sirven, solo los golpes en la cartera y en el ego funcionan. Y aprendí que tu propiedad es tu propiedad. Los papeles importan, siempre. Si llegaron hasta aquí, gracias por escuchar mi historia. De verdad lo aprecio. Sé que fue larga, sé que hubo momentos tensos, pero quería contarles todo, desde el principio hasta el final, para que entendieran la magnitud de lo que viví.
¿Desde dónde nos están viendo? Díganme de qué estado son, porque sé que hay historias similares en todo México, en todas las colonias, en todos los fraccionamientos. Vecinos abusivos que creen que pueden hacer lo que quieran, propietarios que no respetan límites, personas que piensan que las reglas son para otros. Si ustedes están pasando por algo así, no se rindan. Documenten todo, busquen asesoría legal, usen el sistema a su favor y sobre todo, no dejen que nadie les quite lo que es suyo, ni un centímetro. Tienen su propia historia de pesadilla con vecinos. Compártanla en los comentarios. Me encantaría leerlas. Y quién sabe, tal vez alguna termine siendo un video de este canal. Si les gustó esta historia, suscríbanse al canal para más contenido como este. Historias reales de personas reales que enfrentaron injusticias y salieron victoriosas. Historias donde los abusadores reciben lo que merecen. Historias que les van a recordar que la justicia, aunque tarde, siempre llega. Nos vemos en el próximo video. Y recuerden, tu propiedad es tu propiedad. Los papeles importan. Siempre.